a todos, amigos, familiares, conocidos, por estar presentes también en esta tercera parte de una misma historia. Como bien decía Francis, Fernando se ha propuesto hacer el recorrido de la dictadura franquista en Agüimes a través de los documentos, principalmente, como decía Fran, también los que existen en el archivo municipal, además de otras fuentes en las que haya querido consultar. Muy pocos autores tienen también la fortuna o el trabajo de, en 3 años consecutivos, editar 3 libros que además también se complementarán con otras ediciones que conoceremos también en breve. Fernando publicaba en el año 2016 la primera parte de esta trilogía, que recogía entre el año 39 y 53, donde se destacaban los principales logros alcanzados por los sucesivos gobiernos en orden cronológico y atendiendo a la alcaldía en cada momento. Un año más tarde, en el 17, el año pasado, también vimos aquí mismo precisamente el segundo tomo de este compromiso del escritor. En él se nos mostraba la relación de acuerdos municipales más destacados que pretendían transformar la dura realidad física y social de nuestro municipio entre los años 53 y 66. Se contemplaba en esta etapa avances que llegaban también en consonancia con la apertura de España a otros países, entre otros Estados Unidos y otros organismos internacionales. Unos indicadores de mejoría económica en aquel documento que se trasladaban también a la sociedad. Yo quise destacar entre los aspectos que reflejaba Fernando en su libro, que en algunos casos las familias más humildes del municipio podían ya tener acceso a construir su primera vivienda y algunos incluso su segunda vivienda en Arinaga. La constante, minuciosa y ordenada labor del autor para extractar la información obtenida de distintas fuentes le permite mostrarnos en este documento la última etapa de la segunda dictadura de nuestro país y los primeros años de la transición. Esta tercera y última parte de este ciclo nos sitúa entre los años 1966 y 1977, años de continuidad de la bonanza económica de nuestro país y de nuestro entorno. Se continúa mejorando infraestructuras básicas en los barrios, se consolida la conformación poblacional de los núcleos urbanos que componen hoy nuestro municipio. Y lo hilo también con algo que ha tenido que ver también en esta semana, y aprovecho que está presente Matías Romero. Una parte importante del magnífico pregón del miércoles de esta semana que Matías hacía en la iglesia para las fiestas del Rosario tiene que ver también con la parte social, que en este caso tiene más directamente en relación a los acuerdos, y Matías destacaba la parte más de desarrollo de actividad social. Quisiera también destacar como aspecto fundamental del eje transformador de nuestro entorno el aspecto que se destaca en este libro y que marca la pauta en el devenir futuro del periodo democrático en el municipio de Agüimes, y es la revitalización de la sociedad civil. Fernando Romero es un ejemplo del movimiento social expansivo representado por un sector de ciudadanos comprometidos, cada vez más numerosos, que luchan por un cambio político, que reclaman un espacio en el que poder participar en la planificación del desarrollo de nuestro municipio. Los movimientos vecinales que tuvieron lugar en los últimos años de vida del dictador a escala nacional también tuvieron su reflejo en nuestro territorio. La debilidad del régimen permitía albergar la esperanza de un cambio de ciclo que devolviese la democracia a nuestro país. Se empiezan a visualizar actuaciones que dejan atrás el pánico a discutir las decisiones que se adoptan a nivel municipal. El miedo a la discrepancia empieza a remitir. La defensa de la participación ciudadana comienza a calar en la sociedad. Los vecinos empiezan a organizarse para reclamar la provisión de servicios básicos. El sureste de Gran Canaria se convierte en esta muestra, en el ejemplo, como defiende el autor del libro, en esa lucha social de buscar los cambios a través también de la decisión compartida de la ciudadanía. El compromiso social de Fernando lo llevará más tarde a formar parte del movimiento social que fue la semilla de la creación de la agrupación de lectores Roque Guairo. Dicho grupo, como todos saben, ganó las primeras elecciones democráticas, y en aquella etapa Fernando también fue concejal de esa primera fase de la democracia, primera legislatura democrática. Como vecino, darte las gracias, Fernando, por el trabajo realizado, y como alcalde, trasladarte la gratitud de toda la corporación por contribuir al desarrollo y ahondar en el conocimiento de nuestro municipio. Gracias. Agradezco a Fernando que me haya permitido participar de esta manera en un proyecto que analiza una parte de la historia agüimense muy poco frecuentada.
Yo me poco frecuentada en Agüime, yo creo que además en gran parte de Canarias. Tengo ahora la posibilidad de constatarlo porque estamos haciendo trabajos de documentación, de investigación acerca del daño del franquismo en las islas y sé que efectivamente se trata de un periodo muy doloroso y cercano, donde cabe el riesgo de que se abran heridas que no han podido cicatrizar del todo porque tampoco se han realizado las reparaciones necesarias para hacerlo. Y cuando se producen, lo estamos viendo en los últimos meses, se genera una contestación, una polémica pública que no es sana, ¿no? Que despierta viejos rencores. En los últimos años ha habido en esta villa un interés loable por propiciar un acercamiento a los distintos momentos de nuestro andar por los siglos. Hemos podido bucear en el Agüime de los indígenas, acercarnos al siglo XXI. Hemos tenido la posibilidad de conocer relatos históricos completos de periodos singularmente importantes y también de armar nuestro propio relato a través de las publicaciones de documentos como hace Fernando ahora. Pero aún así, lo he repetido en muchas ocasiones, nos queda mucho por saber de la historia de Canarias, donde este pueblo ha ocupado un papel singular y nos queda mucho por conocer la historia de nuestra villa. Todavía tenemos la suerte de poder sorprendernos con nuevos hechos y relatos como los que propone este texto. Una mayor sensibilidad ciudadana e institucional, además de la hermosa realidad de que ha aumentado notablemente el número de historiadores locales que se suman a lo que se interesan por nuestro pasado de otros lugares, hacen que la memoria de nuestra villa aflore cada día más. Y es que nunca es suficiente la investigación que nos lleve a conocer la memoria de una comunidad. Tenemos la obligación moral de saber dónde se sustentan nuestras raíces, pero también el deber de hacer lo posible porque salgan a la luz todos los datos que nos ayudan a profundizar en nuestros orígenes, en nuestra trayectoria comunitaria, en nuestras cosas buenas y también en las malas. De eso se trata la historia. Así se construye un proyecto común, porque la cohesión social, los valores, el orgullo de pertenencia a una comunidad, la satisfacción de un itinerario compartido no se puede forjar desde el desconocimiento y la duda permanente. Cuanto más sepamos de nuestro pasado, más sólido son nuestros cimientos. Es la manera de conocernos, de interpretar nuestros actos, de analizar los hechos en función de las circunstancias, de desentrañar los valores y las miserias. En la historia y en el día a día siempre tenderemos a indagar en el punto de partida y siempre, aunque no queramos, lo ya construido pesará sobre nosotros, para impulsarnos o para lastrarnos si no somos capaces de liberarnos de los hechos negativos. Evolucionamos desde la experiencia de lo vivido y conocer nuestra historia nos obliga a repensarla, a ser conscientes de que lo que hagamos hoy quedará para las nuevas generaciones y que como hoy juzgamos o interpretamos, seremos juzgados o interpretados. Casi nada la responsabilidad que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. No hablo de los que tenemos presencia institucional, sino los que cada día formamos parte de una comunidad y nos corresponde desde la familia, desde los colectivos a los que pertenecemos, aportar un grano de arena a la construcción del futuro del lugar donde vivimos. Y todas estas responsabilidades que responden a la asunción de valores son las que nos hacen comprometernos más o menos con la comunidad en la que vivimos, de la que formamos parte, e influyen decididamente en nosotros para afrontar cambios y transformaciones. El presente es fruto de la conquista de lo que hemos ido construyendo. Está hecho de fracasos y de pérdidas porque no siempre alcanzamos lo que pretendemos o porque nos imponen otros modelos, pero también logros y sueños alcanzados porque hemos sido capaces de vencer las adversidades e imponer la democracia a través de los hechos y las ideas. Confío en que al leer y repensar este texto de Fernando Romero que tenemos entre las manos, afiancemos nuestras apuestas de progreso y recordemos con agradecimiento el trabajo que tantos hicieron para ganar la libertad, incluso desde dentro del régimen impuesto. Porque nos queda mucho por hacer. Y si bien Fernando nos deja claro que él solo se limita a exponer los documentos de la época, está claro que estamos ante un periodo doloroso, donde todo el daño no ha sido reparado. No hablo solo del municipio de Agüime, hablo del conjunto de nuestra isla. Porque efectivamente queda mucho por hacer para con las víctimas, los familiares de la represión franquista, porque entiende que esta sociedad democrática debe reparar el daño que hizo la dictadura,
asesinando a personas inocentes, rompiendo familias, desapareciendo a personas por el único delito de ser defensores de la justicia y la libertad. La memoria histórica es el compromiso que tenemos los demócratas de hoy para con las personas desaparecidas violentamente y con sus familias, para conocer y dar a conocer las circunstancias en las que fueron maltratadas y devolver a sus seres queridos sus cuerpos y toda la información posible. La memoria histórica es la respuesta actual de solidaridad, de justicia, de búsqueda de verdad, de reparación y de condena de todas las atrocidades cometidas. Conociendo también estos atropellos, se recupera la valoración pública de las personas asesinadas y se transmite a la sociedad una imagen de condena y de rechazo sin paliativos del franquismo, que es necesario comprometernos y no permanecer ajenos, que debemos asumir que el derecho a la memoria corresponde al conjunto de la sociedad. Por ello, la búsqueda, la recuperación e identificación de los daños con la que estamos ahora comprometidos no debe ser una tarea que se dirija solo a satisfacer las justas demandas de familiares y personas cercanas, sino que debe repercutir en el conjunto de la ciudadanía. Todos debemos sentirnos familias, compañeros, ciudadanos comprometidos con este legado y ser conscientes de que cuando el olvido permanece se convierte en desmemoria del pasado reciente para las nuevas generaciones. La mejor manera de evitar en el presente y el futuro la barbarie del pasado es tener memoria, tener siempre presente la crueldad de la represión y la violencia contra los derechos y las libertades y en las personas que murieron defendiéndolos, para evitar que existan tentaciones totalitarias, para impedir que se repitan, para honrar a los héroes anónimos que no tienen por qué seguir siendo siempre necesariamente anónimos. Para todo esto sirven los libros y las investigaciones de historiadores como Fernando Romero, para hacer memoria, para recuperar la verdad, para no repetir la barbarie, para construir un futuro compartido de paz. Bien, con esta tercera entrega sobrepasamos la estricta cronología del franquismo y llegamos hasta la primera fase de la transición, hasta 1977. Y esto ocurre por continuar con nuestra idea de cerrar los ciclos de los libros en función de las alcaldías, ¿no? Es decir, los ciclos de los alcaldes. Pues bien, dicho esto, la coyuntura de estos años, estamos hablando a partir del año 66 hasta el año 77. Pues bien, la coyuntura de estos años permite prolongar el desarrollo económico que se había iniciado en la década de los 60 en toda España, pero solo hasta 1973, año en que se produce una crisis económica internacional como consecuencia de la subida de los precios del petróleo decidida por los países de la OPEP. Sin embargo, el Gobierno aplazará enfrentarse a esta quiebra económica, abrumado por la crisis política que marcaba la enfermedad y muerte posterior del jefe del Estado, y también por el creciente malestar social de esos años, manifestaciones, huelgas, protestas universitarias, terrorismo, etc. El reflejo de esta situación de crisis política llegará también al municipio de Agüime. Al respecto, es relevante también la desorientación y las contradicciones de la corporación municipal, que se manifestaba según la coyuntura política. Por ejemplo, en un determinado momento daba su apoyo a la corporación al gobernador civil en su prohibición de la Asamblea Socio-Religiosa al Estudio Sociopastoral convocada por el Obispo de Canarias. Y en otro momento, la misma corporación apoyaba la huelga de maestros de 1977. Curioso, ¿no? Las coyunturas políticas también municipales. Fue en estos años cuando además empezaba a hacerse visible la actividad de las asociaciones de vecinos, hecho que destacamos, aparte por razones obvias en este municipio, porque en la reciente historiografía el asociacionismo vecinal empieza a ocupar ya el lugar propio que le corresponde en la historia. Hasta ahora se había destacado en la lucha contra la dictadura los sindicatos, el movimiento obrero, los estudiantes universitarios, los sectores más progresistas de la Iglesia y la labor de destacados intelectuales. Pues bien, los últimos historiadores empiezan a comprobar y a reconocer también el factor importante que tuvo en la lucha contra la dictadura la labor de las asociaciones de vecinos y el movimiento vecinal en general, que surgió con el desarrollismo de los años 60, muy ligado al crecimiento de los barrios periféricos de las ciudades y que se multiplicaron con la consolidación de nuevos barrios. Destacamos a continuación
las principales actuaciones del Ayuntamiento durante la alcaldía de Lucas Bordón Suárez, que va de 1966 a 1969. Resaltamos el acuerdo de creación del barrio Fernando III los Santos, conocido popularmente como barrio San Fernando, enclavado dentro del casco de la villa, que oficialmente quedaba delimitado por las calles del entorno del lugar rural, sin sobrepasar la carretera general que conduce a Demisa. Pero es evidente que esta delimitación oficial nunca fue reconocida por los vecinos, ya que siempre consideraron como San Fernando al nuevo barrio consolidado al sur de la mencionada carretera general. Asimismo, se decidió dar el nombre de Barriada Obispo Frías a la parcelación de terrenos aprobada en las Crucitas y zonas colindantes. Y respecto a otros núcleos de población, se aprobó actualizar la denominación de algunos barrios, anulándose y desapareciendo los nombres de Piletas y Llanos Prietos, y además de la palabra Carrizal en la denominación de la banda. Estos barrios pasarán a denominarse oficialmente a partir de ahora como La Goleta, Cruce de Arinaga y la banda de Agüime, no la banda de Carrizal, que era como hasta entonces se llamaba, ¿no? Por otra parte, se aprobaba reconocer también la Cabalgata de Reyes como fiesta oficial del municipio. Esto ocurría en 1966. Y es de reseñar también la conmoción general producida en el pueblo ante el anuncio de la marcha de los Hermanos de la Salle, creándose dos amplias comisiones representativas para presionar, sin éxito, a los señores albaceas de la testamentería de doña María Jesús Merián Alvarado. Asimismo, el 7 de octubre de ese mismo año, 1968, que era lunes, se inauguraba el Instituto de Enseñanza Media de las Crucitas, por lo que justo pasado mañana cumplirá 50 años. Desde aquí, mis felicidades y enhorabuena al actual director y a la comunidad educativa de dicho centro. Coincidía entonces con las primeras noticias sobre la creación del polígono industrial de Arinaga, y en abril del año siguiente, el 69, se informaba de la creación de una nueva parroquia en Cruce de Arinaga, bajo la advocación de San José Artesano, con el sacerdote Ángel Suárez Suárez como responsable de la misma. En cuanto a obras, en estos años se adjudicaron proyectos de abastecimiento de agua para casi todos los barrios costeros del municipio, a la vez que se decidía cerrar los pilares públicos, debido al abuso que se hacía de su agua. Reseñamos finalmente el reconocimiento que la corporación dedicó a algunos vecinos por los premios obtenidos, los reconocimientos en otros ámbitos. Por ejemplo, José Luis Artiles González, hijo de esta villa, por su exposición de pintura en el Colegio Antúnez de Las Palmas, ante la cual manifestaba el alcalde entonces que promete ser un gran artista. De hecho, todos lo conocemos. También al hijo predilecto de Agüime, Joaquín Artiles, por la concesión por parte del Gobierno de la encomienda de la Orden de África. Y a Orlando Hernández Martín, cronista oficial de la villa desde 1963, por el premio obtenido en los Juegos Florales del Gabinete Literario de Las Palmas con motivo del 125 aniversario de su fundación. En cuanto a la alcaldía de Luis Trujillo González, que va desde 1969 hasta 1977, debemos tener en cuenta que abarcó los últimos años del franquismo y el comienzo de la transición hacia la democracia. Esta coyuntura política general del país convierte su mandato en una época de especial interés histórico, también por las decisiones de diversa índole, algunas de las cuales han tenido importantes consecuencias posteriores por su especial repercusión para el municipio. Es el caso, por ejemplo, del conflicto jurídico contra los señores albaceas de la testamentería o el impulso y consolidación del polígono industrial de Arinaga. Sin embargo, desmenuzando su gestión, después de la importante actividad de autoconstrucción de la década de los años 60, se consolidaron los diferentes núcleos de población del municipio, y es ahora cuando se decide asignar los nombres a las múltiples calles resultantes de esta notable actividad urbanística. Y a propuesta del concejal Juan Martín Guerra, en diciembre de 1969 se aprobaba introducir la nominación de calles en diversos barrios costeros. En Las Rosas del Jovero, las denominaciones de las calles son dedicadas a conocidos músicos españoles. En Vargas, las calles se dedican a escritores y poetas. En La Goleta, a inventores y científicos. Y el Cruce de Arinaga, a distintos personajes de los antiguos canarios, aborígenes. Esta temática de la rotulación del callejero de los diversos barrios se mantiene en la actualidad.
Posteriormente, se decidiría rotular la calle de los barrios nuevos del casco de la villa, San Fernando y Obispo Frías, con el nombre de los países sudamericanos, además de cambiarse el nombre de la Plaza de San Sebastián por el de Plaza Nuestra Señora del Rosario. Esto ocurría en 1970. Más tarde, la corporación lamentaba el atentado de ETA contra Carrero Blanco y en su homenaje decidió el ayuntamiento cambiar el nombre de la hasta entonces calle Polizón de Arinaga por la avenida Almirante Carrero Blanco. Igualmente, pronto se decidió también denominar todas las calles de Arinaga con nombres de marinos, formándose una comisión al efecto. En cuanto a infraestructura, a partir de 1970 se culminaron las obras de la red pública de abastecimiento de agua en todos los barrios costeros. En 1975 se promovía la terminación de la electrificación del cruce de Arinaga y 2 años más tarde se aprobaban los proyectos de electrificación de Montaña de los Vélez y Temisa. Asimismo, en noviembre de 1976 se terminaba la construcción de la carretera de Guayadeque. Respecto al servicio telefónico, con motivo de la festividad del 1 de mayo de 1972, se inauguraron las líneas telefónicas en Arinaga y en Cruce de Arinaga. Posteriormente se iniciaría de forma progresiva una fiebre de peticiones de instalaciones de cabinas telefónicas por todo el municipio. En cuanto a la actividad turístico-cultural, destacamos el Premio Caserío Representativo de 1969, concedido por segunda vez a Temisa por el Cabildo de Gran Canaria, y también, por su singularidad, la decisión de conceder licencia para ejercer la actividad turística denominada Burro Safari en el Barranco de Guayadeque. Otras obras específicas, por ejemplo en Arinaga, fueron la instalación de una industria de vivero de langostas, la terminación de la primitiva avenida marítima y la petición planteada por el concejal Francisco Esteves de construir una plaza pública en este barrio. En relación con el casco de la villa, consideramos reseñable el acuerdo de la corporación de permutar un inmueble del ayuntamiento en la plaza Obispo Verdugo por un solar en Las Crucitas, a petición del sacerdote Juan Artiles Sánchez, director diocesano del movimiento familiar Casa de Betania. También la decisión en abril de 1976 de comprar la denominada Casa del Cura de la Villa para posibilitar la apertura de una calle que enlazara con la calle José Messi López. Y dada la pertinaz sequía de esos años, la corporación acordaba también que si fuera necesario, para atender el abastecimiento de la población, estaba dispuesta a solicitar al gobernador civil la requisa temporal de agua. Al respecto, decir que en 1963 habían 550 contadores y en 1970 eran 2.025 y crecían a una media de 15 contadores por mes. Coincidían, por tanto, unos años de enorme escasez de agua con la máxima extensión de la red pública de abastecimiento. Es decir, que justo cuando menos agua había, era cuando más agua se demandaba. Esta situación la sufría Güemes, pero también toda la comarca, y se prolongaría todavía 2 décadas más, hasta que en 1990 se crea la Mancomunidad del Sureste y empezó a resolverse el problema. Fue también a partir de mediados de la década de los años 70 cuando las asociaciones de vecinos iniciaron su andadura en el municipio. Por ejemplo, consta que en enero de 1977 la corporación daba lectura a escritos de las asociaciones de vecinos de Montaña de los Vélez y del Cruce de Arinaga sobre la problemática de dicho barrio y la mejor manera de resolverlo. Y 3 meses después se le concedía una subvención de 14.850 pesetas a cada una de ellas. Asimismo, la propia corporación decidió que la Asociación de Vecinos de Montaña de los Vélez propusiera al ayuntamiento el nombre de las calles del barrio. En otro orden de cosas, el municipio de Agüimes no podía olvidar el legado que, para beneficio del pueblo, había dejado en herencia doña María Jesús Melián Alvarado. Herencia que había sido gestionada mediante la denominada testamentería por los señores albaceas. Ante el último acto de los albaceas, entregando esta importante herencia al obispado, pese a la advertencia del gobernador civil de fecha 14 de abril de 1967, la corporación reaccionó años después, en 1971, acordando iniciar un conflicto judicial contra los señores albaceas de la testamentería y contra la diócesis de Canarias, con el fin de obtener la nulidad de las escrituras suscritas en octubre de 1968 y en marzo de 1970, pues mediante las mismas se confirmaba la cesión de bienes
a la Fundación Pía Jesús Sacramentado, cuya formalidad jurídica correspondía a la diócesis de Canarias. Respecto a la educación, la corporación recibía en marzo de 1971 el edificio de 6 secciones de la agrupación escolar de Cruces de Arinaga, cuya inauguración oficial tendría lugar el 18 de julio de ese mismo año. A la misma vez, continuaban las gestiones para la construcción de un grupo escolar en la villa, adquiriéndose los terrenos en 1972 para una agrupación o colegio de 16 unidades en Las Remudas, dentro de la zona de ensanche del casco. Su inauguración tuvo lugar durante las fiestas de Rosario de 1973. Por otra parte, en febrero de 1975 se aprobaba poner los nombres siguientes a los distintos centros escolares. A la agrupación escolar de Arinaga, el nombre de 20 de enero, en recuerdo de la fecha histórica que conmemora la firma por los Reyes Católicos de la cédula de otorgamiento del señorío que dio lugar a la Cámara Episcopal de este municipio. A la agrupación escolar del Cruces de Arinaga, el nombre de doctor José Melián Rodríguez, ilustre médico agüimense y hermano de doña Pino Melián Rodríguez, quien había cedido los terrenos para su construcción. A la agrupación escolar de Agüimes el Casco, el nombre de Roca Guairo, elemento geográfico emblemático en el municipio de Agüimes. Y al Instituto de Agüimes se propone el nombre de Joaquín Artiles, en honor a este hijo predilecto, ya que por el cargo que ostentaba había conseguido la construcción del mencionado centro de enseñanza en la villa. Sin embargo, por tratarse de un centro de enseñanza media, no se hizo efectiva esta denominación hasta que finalmente la primera corporación democrática recuperó este asunto y decidió retomar definitivamente la figura del ilustre agüimense para dar su nombre al Instituto de la Villa. Y en cuanto a nombramientos y honores individuales, durante la alcaldía de Luis Trujillo González, destacamos lo siguiente. Felicitación de la corporación al exalcalde Narciso Bordón por la concesión a su persona de la medalla de oro del CEN. Se acordó también nombrar cronista oficial de la villa a Rigoberto Artiles Romero. La corporación manifestaba su orgullo y satisfacción por la activa participación del hijo de esta villa, Alonso Artiles Rodríguez, en la elaboración de la Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias, el REF, el elaborado en 1972. El ayuntamiento aprobaba sumarse al homenaje a don Joaquín Artiles, nombrado hijo predilecto de la provincia de Las Palmas por la Mancomunidad de Cabildo con motivo de su jubilación, y también se dio cuenta del nombramiento del mismo Joaquín Artiles como presidente del Patronato del Colegio Universitario de Las Palmas en 1970. En cuanto a la estructura formal de la presente publicación, continuamos con los mismos criterios aplicados en los 2 tomos anteriores, es decir, un capítulo preliminar dedicado a contextualizar los principales acontecimientos. Creo que es importante empezar por ahí, porque nos ayuda a centrarnos y a entender adecuadamente los hechos acaecidos en España en esos años. Luego tenemos una breve descripción del quehacer de los presidentes del Cabildo de Gran Canaria que marcaron esta época, dada la importancia de la institución insular en la vida municipal. Y para el desarrollo de los acontecimientos, hemos continuado con el criterio de seguir el orden cronológico de las sucesivas alcaldías. Finalmente, como en los volúmenes anteriores, dedicamos un último capítulo a un tema significativo de la etapa. En esta ocasión abordamos el nacimiento y consolidación del polígono industrial de Arinaga. Por último, añadir que con esta trilogía hemos pretendido documentar una etapa importante de la historia del municipio en el siglo XX, tal y como sucedieron los hechos, sin valoraciones ideológicas significativas, labor que dejamos al lector, quien uniendo cabos puede sacar sus propias conclusiones. De todas maneras, el propio contexto general del país determinaba también el pensamiento único oficial de la ideología política local. Y termino ya con una breve descripción poética de Joaquín Artiles en su libro El perfil de la sangre. Porque cada pueblo tiene su canto y su voz, su pulso y su latido, y cada barrio es una estrofa, y cada calle es un verso, y el conjunto puede ser un poema o una sinfonía. Esto es Agüimes. Muchas gracias.